Hola, en este video vamos a ver la descripción algorítmica de una compuerta NAND genérica. La entidad consta de las entradas, que las llamo entrada sub i, de modo in de tipo Standard Logic Vector n-1 down to 0. En generic especifico que n es de tipo positivo y de valor default 4. La salida la llamo salida O out Standard Logic. Definida la entidad, vamos a ver la descripción, que va a ser de tipo entonces algorítmica, muy similar a la que vimos en el video anterior, pero sirve este ejemplo para aclarar algunas sentencias y reforzar lo que acabamos de ver. Para hacer la descripción algorítmica recurrimos a la tabla de verdad de la compuerta NAND. Entonces la idea es detectar si hay alguna entrada en cero. Le vamos a dar a una variable ya el valor inicial 0 y luego con un lazo vamos a detectar si hay algún 0, cambiamos ese valor inicial por 1. Sin importarnos cuántos ceros hay, basta que haya 1. Esa es la idea. Entonces, vamos a tener que hacer un proceso explícito, porque al usar un lazo tipo for para crear secuencialidad, necesitamos necesariamente definir un proceso. Entonces, ya vimos que para poder tener una etiqueta que lo identifique, un nombre, hacemos una etiqueta que la voy a llamar NAND genérica, dos puntitos, luego la palabra reservada process, entre paréntesis la lista de sensibilidad, que en el caso de dispositivos combinacionales son todas las entradas de los ports. Y el sentido de esta lista es que al cambiar alguna de las entradas que están especificadas, se dispara el proceso. Bien, luego tenemos el begin para dar inicio al cuerpo del proceso, y para terminarlo tenemos en process y el nombre que le dimos a la etiqueta. Con eso queda perfectamente definido cuál es el proceso que estamos cerrando. Bien, vamos a tener que hacer un lazo tipo for. Entonces vamos a recordar, el for se define como for un índice que no hay que declararlo, y por ejemplo un rango in y después el rango, que sería en este caso n-1 down to 0, y este for es del tipo loop, para distinguirlo de un for que hay combinacional que es generic, pero que no se usa debido a que no es muy práctico por las restricciones que tiene. Bueno, entonces para terminar el lazo for se cierra con end loop. Dentro de este lazo for vamos a tener la sentencia if para detectar si hay algún 0 a la entrada, y habíamos visto que teníamos que definir una variable auxiliar. Entonces eso se hace en la zona declarativa del proceso mediante la palabra reservada variable. El nombre que le doy, como es auxiliar, la llamo aus, y le tengo que decir de qué tipo de datos se trata: Standard Logic, punto y coma. Luego, antes de entrar al ciclo de for, según vimos en la tabla de verdad, le tengo que dar a esa variable un valor inicial, que se hace con dos puntitos igual y entre comillas simples, porque es un Standard Logic. Le damos el valor lógico 0. Entonces, cada vez que el proceso se dispara porque cambia la entrada, va a inicializarse con la variable en este valor.
Bueno, dentro del for entonces vamos a poner un if, una sentencia secuencial if, para testear la condición de si hay un 0. Entonces cada elemento de la entrada lo vamos a ir comparando en cada iteración con 0. Entre paréntesis pongo el subíndice i, que es el índice del for. Lo comparo con el signo igual con el valor lógico 0. El resultado de la comparación es un valor booleano, va a ser true o false. Entonces, si se cumple la condición, la variable auxiliar pasa a valer 1 lógico. Y con esto terminamos el if. Al no especificar más casos, quiere decir que estamos infiriendo memoria, memorizando el último valor que tuvo la variable aus, que es justamente lo que queremos hacer en este ejemplo. Una vez terminado el ciclo for, entonces tenemos en la variable auxiliar el resultado de todo el análisis del algoritmo, y antes de salir del proceso tenemos que asignarlo a la salida, porque las variables pierden su valor cuando terminan los procesos, dado que son locales a los procesos, mientras que las señales se actualizan recién al terminar el proceso. Las variables, recordemos que se asigna el valor en forma instantánea, no representan elementos del circuito. Bueno, ahora quería ver las diferencias entre el if y la correspondiente sentencia concurrente. O sea, tenemos sentencias condicionadas para procesos concurrentes y para procesos secuenciales. En el caso concurrente, que son todos los ejemplos que habíamos visto hasta el 20, la asignación única condicionada es un proceso implícito. Entonces ahí vemos, a le asignamos el valor 1 cuando se da la condición 1, o el valor 2 cuando se da la condición 2, o sea, la estructura es la sentencia when else, y por fin, para cubrir todos los casos, el último else da un valor sin poner una condición. Ahora, cuando estamos en procesos secuenciales, las sentencias condicionadas están dentro de un proceso explícito y son distintas sentencias, no se pueden usar las concurrentes dentro de procesos. Puede haber en este caso múltiples asignaciones, entonces la correspondiente sentencia condicionada pero secuencial correspondiente al when else es el if then. Entonces tenemos if, una condición, then y sentencias secuenciales, varias, por eso puede haber inclusive varias asignaciones dentro de estas secuencias sentencias. Después tenemos, es más potente que el when else, tenemos varias condiciones y varias asignaciones, ¿no? La segunda condición podemos controlarla con else if, condición 2, then varias sentencias secuenciales. Otra condición, la 3, repetimos la idea y así podríamos tener varias else if. Y por último, el else, equivalente al else último que teníamos en el caso concurrente, tenemos sentencias secuenciales que se cumplen sin condición para cubrir todos los casos y no inferir memoria, y se termina con enif. Ambas descripciones, estas sentencias son particularmente indicadas cuando las condiciones no son mutuamente excluyentes. O
O sea, podría ser que la condición 1 sea tan válida como la condición 2. Pero se ejecutan solo las sentencias asociadas a la primera condición en satisfacerse. Entonces, con el orden en que las vamos escribiendo, estamos dando una prioridad. Y el último es, asegura la total cobertura de casos. No tiene una condición asociada. Bueno, eso es lo que quería destacar. Ahora vamos a compilar. Si no hay errores, controlamos los warnings. Y vemos que no tienen que ver con problemas de nuestra descripción. Entonces podemos ver en Tools, NetList Viewer, RTL Viewer, cómo generó la compuerta NaN, bueno, a través de multiplexores, y pueden hacer un análisis similar al que vimos antes para ver cómo se genera el 0 a la salida en el caso de que haya algún 1. Vamos a ver Tools, NetList Viewer, Technology Map, y desplegamos el contenido con Display Content. Bueno, en este caso puso el símbolo equivalente de la NaN de 4 entradas, que es la OR de 4 entradas, pero con las entradas negadas. Bien, o sea que ha hecho lo que esperábamos que hiciera. Ahora vamos a Assignments, Settings. Ya tengo seteado Functional, hay que controlar si eso está seteado. Vamos a File, en New, Vector, Waveform File, botón derecho sobre Name, Insert Node or Bus, Node Finder, List, entrada I y salida O, selecciono, OK, botón derecho sobre la señal de entrada, elijo Random, Every Grid Interval, para que cambie siempre en la grilla. Grabamos el archivo de estímulos, de señales. Vamos a Processing, Generate Functional Simul NetList, y Processing Start Simulation para View Full Screen. Bueno, y vemos que cuando tenemos todos unos, la salida es 0. Acá se repite, 2 veces seguidas tuvimos todos unos, la salida 0. Vamos a ver algún otro ciclo acá también, y todo el resto 1. Está funcionando correctamente como una NaN. Entonces, con esta descripción doy por terminado las descripciones algorítmicas, y en el próximo video entraré en descripción de tipo estructural. Muchas gracias, los espero en el próximo video.